Bienvenidos a su canal favorito de chismes y noticias sobre las series turcas que nos roban el sueu más menos o. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando nuestras cabezas desde hace tiempo. Copyright estu pasando realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. La tensión superíndice 3N es palpable, y los rumores no paran de circular. Rense porque este vídeo viene cargado. Pero antes de que nos metamos de lleno en el salseo, copyright genme recordarles que si les gustan estos vídeos llenos de información superíndice 3N jugosa, análisis detallados y por supuesto, mucho amor por las series turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación superíndice 3N, porque siempre tenemos algo nuevo para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que les encante. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para actualizaciones instantáneas y contenido exclusivo. Estamos en Instagram, Twitter y hasta TikTok, asu que no se pierdan nada. Ahora sin mood preámbulos vamos al grano. El corazón superíndice 3N de los fans de las series turcas palpita con fuerza cuando escuchamos nombres como Senu Condieres y Salkam, la serie que unió superíndice 3 a Kerem y Hande en la vida real. Esta comedia romántica con su chispa y encanto innegables, catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional. Pero ayu de la pantalla, la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una historia de amor real que cautivó superíndice 3 al mundo. La serie en su es una explosión superíndice 3N de color, humor y situaciones inesperadas. Eda, una joven florista con un futuro prometedor, ve sus sueños más menos truncados cuando pierde su beca. Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y calculador, le ofrece una solución superíndice 3N, fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un acuerdo comercial, pronto se transforma en algo mucho profundo. Los giros inesperados, los malentendidos CU superíndice 3 micos y la creciente atracción superíndice 3N entre los protagonistas mantuvieron a la audiencia enganchada semana tras semana. La serie no solo se centraba en el romance, sino que también copyright N exploraba temas como la ambición superíndice 3N, la lealtad y la importancia de seguir tus sueños más menos os. El vestuario deslumbrante, las locaciones espectaculares y la banda sonora pegadiza contribuyeron a la copyright sito global de Senu Condieres y Salkam. La serie fue un fenómeno superíndice 3 cultural que traspasó superíndice 3 fronteras y conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. ¿Por qué copyright es relevante esta serie para el tema que nos ocupa? Pues porque fue a donde nació superíndice 3 la magia, el amor que todos vimos florecer entre Hande y Kerem. Verlos interactuar en pantalla era como presenciar un cuento de hadas hecho realidad. Su química era innegable, sus miradas, sus sonrisas, todo gritaba amor verdadero. Y claro, la ruptura posterior, después copyright ese de un noviazgo que parecía idílico, fue un balde de agua fría para todos los que creemos en ellos. Se dijo que la presión superíndice 3N medio tica fue demasiada, que las agendas apretadas los separaron, que las diferencias irreconciliables salieron a la luz. Pero la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Y es precisamente esa incertidumbre la que alimenta los rumores y las especulaciones. Los fans copyright Rimo se negaron a aceptar la ruptura, y durante meses circularon teorías conspirativas sobre una posible reconciliación superíndice 3N secreta. Incluso se analizaban minuciosamente sus publicaciones en redes sociales en busca de pistas o mensajes ocultos. La ruptura no solo afectó superíndice 3 a los fans, sino que también copyright N tuvo un impacto en la imagen pública de ambos actores. La prensa del corazón superíndice 3N se volcó superíndice 3 con la noticia, y tanto Hande como Kerem se vieron sometidos a un intenso escrutinio mediático. La situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 a es complicada debido a sus respectivos proyectos profesionales, que los obligaban a mantener una imagen pública positiva y profesional. Y ahora, con Kerem aparentemente listo para hablar, el mundo de las series turcas en vilo. Las redes sociales que arden. Los hashtags #Kerem habla, #Hande verdad y #Senkal Pimi para siempre son tendencia mundial. ¿Serú que Kerem finalmente revelaru los detalles de su ruptura? ¿O serú una simple estrategia publicitaria para promocionar algún nuevo proyecto?
Las apuestas STU-N abiertas. Otro título que no podemos dejar de mencionar, aunque no involucre directamente a Andy y Kerem, es AEC 101. Esta serie de Netflix, que en español más menos podríamos traducir como Amor 101, es un drama juvenil que explora las complejidades de la adolescencia, la amistad, el amor y la auto-aceptación superíndice 3N. La trama se centra en un grupo de estudiantes rebeldes que, a punto de ser expulsados de la escuela, se unen para evitar su inminente destino. Su plan: parejar a su querida maestra Burku con el nuevo entrenador de baloncesto Kemal. A medida que intentan llevar a cabo su plan, los estudiantes se ven obligados a enfrentarse a sus propios demonios y a descubrir el verdadero significado del amor y la amistad. La serie aborda temas importantes como el acoso escolar, la presión superíndice 3N social y la búsqueda de identidad. Los personajes son complejos y multidimensionales, y sus historias resuenan con el público joven. La serie también Copyright N cuenta con una banda sonora impresionante, que incluye canciones de artistas turcos emergentes. AEC 101 fue una copyright sito instantáneo en Netflix, y se convirtió superíndice 3 en una de las series turcas más vistas a nivel mundial. AEC 101 es relevante para nuestro tema de hoy porque nos muestra CEU superíndice 3 las relaciones, incluso las que parecen destinadas al fracaso, pueden transformarnos y ayudarnos a crecer. Nos recuerda que el amor en todas sus formas es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la lección superíndice 3N que Kerem y Ande necesitan aprender para superar su propia decepción superíndice 3N y encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Quizás la clave es tu copyright en aprender a perdonar y a seguir adelante, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado. Quizás ambos necesitan encontrar la paz interior y enfocarse en su propio crecimiento personal. La vida es llena de altibajos y lo importante es aprender a levantarse después. Copyright S de cada. Ahora hablemos de Muteaye MYZYL, conocida en español más menos como el Sultur N. Esta serie Istu superíndice 3 rica es una superproducción superíndice 3N que narra la vida de Solimu N el Magnífico, uno de los sultanes otomanos poderosos e influyentes de la historia. La serie explora sus conquistas militares, sus intrigas políticas y, por supuesto, sus pasiones amorosas. La figura central de la trama es Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convierte en la esposa favorita de Solimu N y, posteriormente, en una de las mujeres poderosas del Imperio Otomano. La serie destaca por su lujosa producción superíndice 3N, su vestuario opulento y sus impresionantes sets de filmación superíndice 3N. La historia es llena de drama, romance, traición superíndice 3N y ambición superíndice 3N. El Sultur N fue una copyright sito rotundo en Turquía y en el extranjero, y se convirtió superíndice 3 en una de las series turcas exportadas de todos los tiempos. ¿Qué copyright tiene que ver el Sultur N con el chisme de Kerem y Ande? Pues aunque parezca descabellado, esta serie nos muestra el lado oscuro del poder y la fama. Hürrem, al igual que Ande y Kerem, tuvo que lidiar con la presión superíndice 3N de los medios, las intrigas palaciegas y las expectativas del público. Su vida estuvo constantemente expuesta al escrutinio público, y cada uno de sus movimientos era analizado y criticado. Tal vez esa sea una de las razones por las que Ande y Kerem decidieron mantener su relación superíndice 3N en privado, al menos durante un tiempo. El peso de la fama puede ser abrumador, y es comprensible que hayan querido proteger su intimidad a toda costa. La fama puede ser una bendición superíndice 3N, y una maldición superíndice 3N a la vez. Te abre puertas y te permite alcanzar tus sueños más menos os, pero también copyright N te roba la privacidad y te expone a la crueldad del público. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. Y hablando de proteger la intimidad, no podemos dejar de mencionar Fatmagul Unsu párrafo UNE, o Q copyright culpa tiene Fatmagul, en español más menos sol. Esta serie dramática aborda un tema muy sensible, la violación superíndice 3N. Fatmagul, una joven inocente y vulnerable, es brutalmente agredida por un grupo de hombres. Después copyright S de la agresión superíndice 3N, su vida se desmorona y se ve obligada a casarse con uno de los agresores para evitar el escándalo. La serie explora el trauma de Fatmagul, su lucha por reconstruir su vida y su búsqueda de justicia.
La serie generó Superíndice 3 un gran debate público sobre la violencia sexual y la impunidad. La actuación Superíndice 3N de Beren Saat, quien interpretó Superíndice 3 a Fatmagul, fue aclamada por la crítica y el público. La serie también Copyright N aborda temas como la discriminación Superíndice 3N, el machismo y la importancia del apoyo familiar. Copyright Culpa tiene Fatmagul, es una serie que nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto, la empatía y la solidaridad. Nos recuerda que las víctimas de violencia sexual necesitan apoyo y comprensión Superíndice 3N, no juicios ni condenas. Y tal vez, solo tal vez, Kerem, al revelar su verdad sobre Ande, es tu copyright buscando precisamente eso, comprensión Superíndice 3N y empatía. Tal vez quiera limpiar su imagen y contar su versión Superíndice 3N de la historia. O tal vez simplemente quiera cerrar un capítulo doloroso de su vida y seguir adelante. Kizu S. Kerem sienta que ha sido injustamente juzgado por el público y quiere tener la oportunidad de defenderse. Kizu se quiera aclarar algunos rumores y poner fin a las especulaciones. O Kizu S. simplemente necesite expresar sus sentimientos y seguir adelante. Y ahora, para agregar un toque de misterio a nuestro análisis, hablemos de Ethel. Esta serie de acción Superíndice 3N y drama sigue la historia de Umer, un joven que es traicionado por sus amigos y encarcelado injustamente. Después Copyright S de pasar a un más menos os en prisión Superíndice 3N, Umer escapa y regresa con una nueva identidad, Ethel. Su objetivo, vengarse de aquellos que lo traicionaron y recuperar el amor de su vida. La serie es conocida por su trama intrincada, sus personajes complejos y sus giros inesperados. La actuación Superíndice 3N de Kenan Agrados Mirzalolu, quien interpretó Superíndice 3 a Ethel, fue elogiada por la crítica. La serie también Copyright N explora temas como la amistad, la traición Superíndice 3N, el amor y la redención Superíndice 3N. Ethel es una serie llena de giros inesperados, secretos oscuros y personajes complejos. Nos muestra que la venganza puede ser un camino peligroso y destructivo, y que a veces el perdu Superíndice 3N es la única forma de encontrar la paz. ¿Serú que Kerem estuvo buscando venganza al revelar su verdad sobre Ande? ¿O estarú buscando el perdu Superíndice 3N? Esa es la pregunta del Miyu Superíndice 3N. ¿Serú que Kerem siente que ha sido traicionado por Ande y busca vengarse revelando secretos de su relación Superíndice 3N? ¿O serú que simplemente busca el perdu Superíndice 3N por sus propios errores y quiere dejar a Tru, ese el pasado? Solo el tiempo lo dirá. Por último, pero no menos importante, hablemos de Bir Zaman Laru Kondieres y Sukurova, conocida en Spawn más menos o como Tierra Amarga. Esta serie dramática ambientada en la du Copyright Cada de 1970, narra la historia de Zuleya y Yilmaz, una pareja de enamorados que huyen de Estambul después Copyright S de cometer un crimen. Buscan refugio en Ukondieres y Sukurova, un pueblo rural en el sur de Turquía, donde intentan construir una nueva vida. Sin embargo, su pasado los persigue y se ven envueltos en una red de intrigas, secretos y traiciones. La serie destaca por su ambientación Superíndice 3N y tu Superíndice 3 rica, sus personajes entra más menos hables y su trama conmovedora. La serie también Copyright N aborda temas como la pobreza, la injusticia social y la lucha por la supervivencia. Tierra Amarga ha sido una copyright sito de audiencia en Turquía y en muchos países de Amu Copyright rica latina. Tierra Amarga es una serie que nos muestra la fuerza del amor, la importancia de la familia y la lucha por la supervivencia. Nos recuerda que incluso en los momentos oscuros, siempre hay esperanza. Y tal vez esa sea la esperanza que Kerem y Ande necesitan para superar su propia Tierra Amarga y encontrar un nuevo comienzo. Kizu S. ambos necesiten dejar a Tru S. el pasado y enfocarse en construir un futuro mejor. Kizu se necesiten encontrar la fuerza para perdonarse a sí mismos y a los de S. La vida es un viaje lleno de desafíos, pero siempre hay oportunidades para aprender, crecer y empezar de nuevo. En resumen, hemos explorado algunas de las series turcas S populares y hemos analizado CU Superíndice 3 se relacionan con el tema central de este vídeo, la posible revelación Superíndice 3N de Kerem sobre su relación Superíndice 3N con Ande. Hemos visto que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden ser complejas y desafiantes. Hemos aprendido que la fama y el poder pueden tener un precio muy alto. Y hemos recordado que el perdu Superíndice 3N y la esperanza son fundamentales para superar cualquier adversidad.
Hemos explorado diferentes perspectivas y hemos analizado los posibles motivos de las acciones de Kerem y Hande. Hemos visto CU Superíndice 3 Mo. Las series turcas pueden reflejar la realidad y ofrecer valiosas lecciones sobre la vida y el amor. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el mundo de las series turcas. Les agradezco de corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para Mu. Recuerden que ustedes son la razón Superíndice 3N por la que hago estos vídeos. Gracias por su apoyo incondicional. Ahora, me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo este drama entre Kerem y Hande? ¿Creen que Kerem debería revelar su verdad? ¿O debería mantener silencio? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan. Quiero saber qué copyright piensan ustedes. Sus comentarios son muy importantes para Mu. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho y sigan disfrutando de las mejores series turcas. Hasta la Superíndice 3 Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo de las series turcas. Los quiero.